Vamos hoy entonces con el tema de base de datos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y vamos a completar, porque me quedé sin tiempo y no vimos la parte de los administradores de base de datos. Vamos a completar con eso y luego entonces arrancamos con lo que tenemos para hoy. Eh, entonces, bueno, básicamente se habló un poquito sobre la historia de las bases de datos, donde se indicó que en los inicios las bases de datos se accedían de forma secuencial, se usaban cintas magnéticas y acceder, por ejemplo, a información antigua, esa cinta magnética tenía que rebobinar y hacer una cantidad de saltos. También el, el volumen, eran los computadores que existían en esa época eran unos computadores que básicamente cabían solamente en un cuarto completo, ¿no? O sea, no eran accesibles eh, en el hogar, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, en los inicios, los sistemas de gestión de base de datos que se incorporaron, lo que hacían era que eh, se adaptaban a esas estructuras secuenciales de archivo, ¿no? Y era un poco eh, arcaico, ¿no? El manejo de esos datos. Luego, con el surgimiento de los discos magnéticos, bueno, eso fue cambiando y se llegó a, a unos esquemas de base de datos, como unos modelos de base de datos un poquito más avanzados, como el modelo relacional, que es uno de los que más se utiliza ahorita, basado en tablas, y fueron evolucionando también esos sistemas para soportar datos cada vez más complejos y se crearon los sistemas de base de datos orientados a objetos y los no SQL, los que se manejan a través de la web. Entonces, una base de datos básicamente era un conjunto de datos relacionados entre sí y que representaban un aspecto específico de la realidad de la empresa y, y esos datos, ¿no? Tendrían algún tipo de estructura lógica y coherente, ¿no? Eh, Después de que vimos esos conceptos y analizamos algunos ejemplos, por lo menos en física, como esto, ¿no? Vimos algunos conceptos como campos, datos y registros, ¿no? El campo es una unidad, ¿no? Es la unidad más pequeña a la cual se puede referir a un programa, ¿no? El registro es una colección de campos de igual o diferentes tipos y el archivo es una colección de esos registros almacenados, ¿no? Y se veía aquí por ejemplo, en este ejemplo, donde eh, los campos identificaban, por ejemplo, esto más que todo es como del modelo relacional, ¿no? El que vamos a profundizar un poco. Era como la identificación de los atributos, las características de la entidad, ¿no? En este caso era el libro. Y el dato era, se ha resaltado aquí, era un valor que se le atribuía, ¿no? Una característica que se le atribuía a ese campo, ¿no? El registro se podía entender como la colección completa de todo eso, que junto generaba algún tipo de información, ¿no? Luego se habló sobre los modelos de base de datos. Hemos hablado que íbamos a trabajar con el modelo relacional porque es uno de los más ampliamente usados. Y también hablamos de que uno de los que más se utiliza también actualmente, o las grandes empresas utilizan, es el NoSQL. Y hablamos algo un poco sobre eh, esto, ¿no? Sobre la utilidad que tiene eso, ¿no? Para las empresas, ¿no? Ese tipo de modelo. Después hablamos sobre los componentes de un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Que, que tenían, por ejemplo,
un componente de interfaz y consulta, tiene un procesador de consulta que es el que permite entonces, a través de un lenguaje, eh, devolver o consultar los datos, ¿no? Entonces, esto era lo que íbamos a ver que no lo vimos en detalle, pues se me acabó el tiempo. Pero básicamente tiene un intérprete DLL, que es un DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que sirve para la creación de tablas, índices, vistas, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver ahorita, bueno, por encima, ¿no? Pero lo vamos a detallar cuando estamos viendo el modelo, cómo está. Este tiene también un intérprete DML, que es el Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos, que procesa la sentencia para recuperar, insertar, actualizar, eliminar datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un optimizador de consulta que permite, en este caso, agilizar, ¿no? Esas consultas a través del motor del sistema gestor de base de datos. Veamos esto entonces como el sistema gestor de base de datos, un conjunto de software que tienen varios niveles y que permiten, de alguna manera, proteger y asegurar la consistencia de los datos que se pretenden almacenar, ¿no? Entonces, bueno, tenían el núcleo de gestión, el Database Manager, gestiona archivos y almacenamiento, genera transacciones, genera o controla la concurrencia, gestiona la recopilación, restaura la base de datos a un estado normal. O sea, hay varios módulos que se incluyen en el sistema de de base de datos que permiten realizar, por ejemplo, respaldos y hay módulos de seguridad, todo eso. Entonces, lo que se le muestra básicamente al usuario es una versión muy simplificada de todo ese funcionamiento, ¿no? Del sistema de gestión de base de datos. Eh, También tiene los objetos físicos y lógicos esenciales del sistema gestor de base de datos. Gestionan entonces eh, la estructura de la base de datos, los tipos de datos, la información de usuario, los archivos de log que se refiere a cada vez que se hace algún tipo de modificación, inserción, eliminación de registros o de datos dentro de una base de datos, se guarda como una bitácora, ¿no? Y esos archivos de log sirven para poder recuperar información en caso de que ocurra algún fallo, ¿no? También maneja buffers de memoria, etcétera, etcétera. O sea que básicamente el sistema gestor de base de datos es un sistema bien complejo que es un software, ¿no? Bien complejo, que va a permitir entonces optimizar el uso de los datos que tiene la empresa. También se habló un poquito sobre los actores del sistema de base de datos. Uno de los principales, y que también vamos a hablar en la clase de hoy, es el administrador de base de datos y el diseñador de base de datos. El administrador de base de datos es la persona entonces encargada de definir el esquema de la estructura de la base de datos, controlar accesos y permisos, ¿no? Garantizar la integridad y la recuperación, o sea, hacer copias de seguridad y de respaldo de los datos. Y también supervisa el rendimiento y optimiza las consultas, ¿no? O sea, en empresas grandes, esta persona es a la que los programadores recurren cuando están haciendo el sistema para generar vistas de datos y que permitan entonces crear interfaces que los usuarios menos especializados pueden utilizar. El diseñador de base de datos, en este caso también pudiera ser el administrador de base de datos, es responsable solamente de identificar los datos y sus relaciones y establecer el diseño básicamente lógico de esos datos, ¿no? Eh, puede haber un diseñador de base de datos que se encargue solamente del diseño o el administrador de base de datos, si tiene la suficiente experiencia en eso, se puede encargar de ambos roles, ¿no? Y también están los usuarios finales, que son los que
simplemente manejan las interfaces y no se enteran de nada de lo que está detrás de eso, ¿no? Sino que se maneja un formulario, maneja una pantalla con información y la obtiene presionando botones, por ejemplo. Y esos usuarios entonces realmente no tienen un contacto directo, ¿no? Tienen solamente un contacto que es el que se les muestra a través de las interfaces gráficas. Y también, entonces, hemos visto que los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones son los que, el deber ser sería que el desarrollador de aplicaciones se comunique con el administrador de base de datos y le solicite entonces esas vistas que necesita para poder construir las interfaces que los usuarios finales van a trabajar, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro aquí, básicamente uno maneja todos esos roles, ¿no? Sirve como administrador de base de datos y sirve también como diseñador y sirve como desarrollador de aplicaciones. Entonces, todos los roles están incluidos en uno solo. Pero en empresas grandes y dependiendo también del volumen que tenga la base de datos, se puede tener personas este, específicas para hacer cada uno de estos roles, que es el deber ser. También están los diseñadores e implementadores de los sistemas gestores de base de datos, que son los que construyen estos sistemas de gestión de base de datos y manejan entonces todos estos módulos este, que gestionan el almacenamiento y los archivos, ¿no? Las consultas, transacciones, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, los operadores y personal de mantenimiento, que son los técnicos responsables de la operación física de los sistemas informáticos, ¿no? La infraestructura de hardware, los servidores y todo eso. Todo eso, obviamente, detrás de una base de datos pueden haber una o más computadoras, servidores, y hay un personal que se encarga específicamente de eso, ¿no? Mantener esos equipos operativos con temperaturas adecuadas, etcétera, etcétera, conectados a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo habíamos visto hasta aquí y yo les había dicho que íbamos a ver por lo menos tres versiones o tres sistemas de gestión de base de datos para que viéramos entonces en vivo eh, la funcionalidad de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, si usted se descarga PostgreSQL, que es un sistema de base de datos muy usado, ¿no? De, de software libre, él tiene un administrador que se llama pgadmin, ¿no? Y a través de él se puede gestionar este, las bases de datos de PostgreSQL. Entonces, fíjense que yo cargué pgadmin 4 y él tiene, entonces acá, eh, fíjense, un software que me permite entonces trabajar con un conjunto de herramientas, ¿no? Aquí, yo por ejemplo, tengo la versión de PostgreSQL la 16 y tengo algunas bases de datos creadas. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta base de datos del restaurante tiene un conjunto de objetos, ¿no? Porque este manejador de base de datos, más que todo como un el modelo que utiliza es el objeto relacional, y tiene un conjunto de objetos con los cuales se puede trabajar. Pero básicamente, se trabaja con las tablas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, tienen un conjunto de características. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, si yo me coloco en el objeto de las tablas, me indica que tengo tres tablas eh, creadas, pero si me posiciono en él, puedo crear nuevas tablas, ¿no? Me permite entonces, eh, a través de una interfaz, ¿no? Crear tablas. También puedo, a las tablas que yo tengo creadas, me permite, por ejemplo, devolver o consultar eh, eh, esos registros, ¿no? Cuando este no tiene nada, pero creo que usuarios tiene algo, ¿no?
Aquí le digo que visualice todos los registros, no, los primeros 100 registros. Entonces, él aquí, fíjese, a través de un lenguaje, el DML, el Data Manipulation Language, él puede entonces devolver los datos que están registrados en esa base de datos. Fíjese que también esta interfaz me permite editar esos datos. Fíjese que aquí en este lapicito yo pudiera modificar los datos de estos registros, ¿no? Lo puedo editar directamente, ¿no? Eh, y bueno, aparte de eso, me permite eh, hacer respaldos y generar pistas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay un conjunto de módulos que me permiten entonces crear eh, estructuras y objetos de base de datos. Entonces, con esto yo puedo entonces gestionar la creación de mi base de datos y de ejecutar consultas que luego me sirven para conectar con algún software de aplicación. Entonces, bueno, esto es como se vería eh, el administrador de base de datos de PostgreSQL. Eh, También tenemos uno que es el de SQL Server. Ah, sí, disculpen, cierto que no le compartí la pantalla completa y no me estaban viendo, no estaban viendo lo que estaba haciendo. Déjenme volver a repetir, no hay problema. Fíjense, ahorita, ahora sí se ve, ¿no? Vamos a cerrar aquí y volvemos a... Fíjense, lo que le había dicho inicialmente, yo estaba trabajando con PostgreSQL. Eh, y decía que PostgreSQL tiene un administrador que se llama, o sea, cuando usted se instala PostgreSQL, puede instalar en el instalador, le da la opción de instalar el PG Admin, que es el software para trabajar, ¿no? con, con PostgreSQL. Entonces, bueno, vamos a repetirlo, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, PostgreSQL 16 y aquí tengo eh, 5 bases de datos. Aquí está expandida una de esas 5 bases de datos. Y él les decía que, bueno, que tiene un conjunto de objetos, como se ven acá, que hacen, bueno, algunas funciones. Pero lo que más se utiliza en este caso sería la creación de la base de datos como tal, que fíjense que es tan sencillo como darle clic derecho en la parte de acá y aquí puedo crear una base de datos. En la parte de las tablas, también, si le doy al primer objeto, ¿no? El que identifica las tablas, puedo crear también una tabla. Y a las tablas que ya tengo creadas, como en esta encuesta de selección de usuario, puedo, fíjese, devolver eh, el contenido de esa base de datos. Incluso me da la opción también de esos datos que ya están registrados, poder cambiarlos directamente acá, ¿no? Si le doy clic al lapicito este que está aquí, yo puedo editar y colocar aquí o cambiar este, el valor, ¿no? Tan sencillo como eso. También, fíjense que cuando yo consulto esto, él me da la instrucción del lenguaje que manejan los objetos relacionales, o el modelo relacional. En este caso, entonces, esto es lo que vimos en la teoría que se llama Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos, donde me permite entonces ejecutar una consulta. No sé, cuando yo ejecuté eso, él básicamente es- escribió esto y el resultado sería esta vista que vemos abajo. Adicionalmente a eso, bueno, yo tengo otros objetos acá, ¿no? Tengo otros
aquí puedo directamente ejecutar un query para la base de datos utilizando ese lenguaje. Obviamente tengo que saber la sintaxis del lenguaje, ¿no? Después hice el asterisco from usuario, que así se llama la tabla, y lo puedo ejecutar aquí dándole play y fíjense, me da el mismo resultado que me dio la hora. Entonces puedo ejecutar un conjunto de instrucciones que me permiten devolver, inclusive combinar. Si yo tengo, por ejemplo, tres tablas acá, de todas maneras esto lo vamos a ver en detalle cuando estemos viendo eso. Yo puedo sacar datos de cada una de ellas a través de las relaciones que existen entre las tablas, ¿no? Entonces, puedo descomplicar un poquito este query SQL, que es lo que se llama, ¿no? Usando el lenguaje de manipulación de datos que tiene. Y con él puedo entonces ejecutar consultas complejas a la base de datos. Se bueno, fíjate, es una interfaz bien intuitiva, bien fácil de utilizar. Y fíjense, es un software bien específico, bien especializado y, y tiene todas esas características. Fíjense que una de las cosas que puedo hacer acá directamente, fíjate, me paré, este es el nombre de la base de datos que le di, y aquí tengo un conjunto de definiciones, inclusive permisos. Fíjate que la base de datos dice que el dueño es el usuario final, o sea, que fíjense que aquí abajo puedo definir roles y puedo darle cierta permisología a mi base de datos, ¿no? Para que cada quien pueda acceder. Y aquí tengo un conjunto de parámetros o datos, o lo que llamamos metadatos, que lo vemos también ahí, que se le pueden establecer a la base de datos, ¿no? Entonces, obviamente tendría que conocer un poco sobre el funcionamiento del sistema gestor de base de datos, pero es bien intuitivo y no es complejo, ¿no? O sea, toda la complejidad que tiene la base de datos no se ve reflejada acá porque tengo un software que me permite manipular. Ahora, como cuando yo creo una base de datos y creo luego unas tablas y sus relaciones y puedo consultarlas, etcétera, toda esa complejidad está oculta, ¿no? Está, y a través de estas interfaces, como este sistema gestor de base de datos, me permite de una forma muy sencilla ejecutar todo lo que necesito para trabajar con eso. Pero eso también es que yo puedo generar consultas aquí complicadas que luego puedo exportar a algún lenguaje de programación y obtener estos datos tal cual como los generé aquí en mi aplicación, ¿no? Entonces, los sistemas de gestores de base de datos también tienen un mecanismo, ¿no? A través de drivers, donde pueden establecer la conexión y ejecutar esto que yo acabo de Data Manipulation. Lo ejecuta, devuelve información de la consulta y en la interfaz de aplicación se puede mostrar. O sea, bueno, este sería uno de los que le quería mostrar, que es PostgreSQL. También tenemos el SQL Server, ¿no? Que es otro sistema de base de datos. Fíjense que en este caso me pide que me conecte y también es parecido, ¿no? Obviamente también con su propio, es un software completamente diferente, pero tiene cierta funcionalidad parecida al que acabamos de ver. Y bueno, igual aquí tenemos, puedo crear aquí también igual una nueva base de datos. Puedo, en el caso de que seleccione alguna de estas tablas, por ejemplo, que tengo aquí, yo puedo hacer una consulta de registro de esa tabla, ¿no? Igual también me muestra acá el lenguaje de manipulación de datos y aquí abajo me muestra el resultado en forma de una grilla, ¿no? Y también tiene un conjunto de objetos asociados
a esa base de datos, ¿no? Fíjense que esa base de datos tiene, aparte de tablas, tiene vistas, tiene recursos externos, se, se, se pueden automatizar procesos, una cantidad de cosas, ¿no? Que se pueden hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería para SQL Server, en caso de que quiera utilizar, y se tiene el, el MMS, SQL Server Management System, que es para administrar esta base de datos, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Y también, fíjense, tenemos, abrirlo por aquí, tenemos que es el que vamos a utilizar nosotros porque es facilito de trabajar y nos vamos a familiarizar con él a medida que vayamos avanzando, ¿no? Cuando estemos trabajando con el sistema relacional. PHP MyAdmin, que es para trabajar con base de datos de MySQL. También tiene una interfaz, tiene este software que permite, de una forma muy sencilla, también crear, hacer la manipulación de los datos. Fíjense que aquí yo tengo eh, el sistema de bases de datos y puedo, fíjense, crear aquí una base de datos nueva. Le coloco el nombre, lo digo autocrear y listo, ya la creo. Puedo trabajar con eh, base de datos ya existentes de forma muy fácil, desde una interfaz web. Se permite hacer esto. Y puedo, por ejemplo, editar, ¿no? Esos datos y cambiarlos, ¿no? Y fíjense que todo se ve aquí, puedo borrarlo directamente desde aquí. O sea, fíjense que cada gestor de base de datos tiene su forma específica de trabajar, ¿no? Esta es una de las más sencillas de utilizar. Tiene inclusive, fíjense que no lo vimos en los otros, tiene para bases de datos. ¿Sí? Vemos que los objetos aquí arriba varían dependiendo de dónde le haya dado clic. Fíjense que ahorita aquí dice que estoy trabajando con la base de datos del cliente y fíjense que aquí, del lado derecho, arriba, tengo un botón de diseñador, ¿no? Entonces que esta base de datos tiene tres tablas y si lo voy al diseñador, él me muestra de forma muy sencilla este, esas tablas, ¿no? Y los campos que tiene. Y con esto yo puedo crear relaciones, etcétera, etcétera. Con eso que todo esto obviamente también lo vamos a ver en detalle más adelante. Y aquí también tengo en SQL, puedo ejecutar consultas, ¿no? Yo puedo decirle, por ejemplo, igual, utilizando el mismo lenguaje SQL, el Data Manipulation Language, select asterisco from clientes. Y lo voy a continuar acá abajo y me va a ejecutar una consulta, me va a traer esos datos, ¿no? Me va a ejecutar lo que eh, yo escribí, ¿no? Como lenguaje. Si lo doy aquí a editar, fíjense, tengo acá la edición del SQL. Y este manejador específicamente, él me muestra, fíjense, todos los botoncitos que están acá abajo, tiene como una estructura basada en la base de datos donde estoy parado ahorita. Por ejemplo, si yo quiero establecer un query SQL para actualizar datos en esta tabla de clientes. Si yo le doy clic ahí, fíjense que él automáticamente me pone la sintaxis y yo lo que tendré que es cambiar los valores que tiene aquí y cuando lo ejecute, entonces él me va a crear eso, ¿no? Lo mismo para insert, lo mismo para delete. Esto lo vamos a ver igualito en detalle para que vean que cada manejador de base de datos tiene su propia forma de mostrar los datos. Pero con todo esto se puede, fíjese, exportar, importar datos, se puede trabajar con las estructuras.
puedo modificarlas, puedo agregarles este, identificadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para poder entender esto, primero tenemos que trabajar con un sistema gestor. Y tenemos que ver primero la teoría para poder llegar acá, ¿no? Entender primero cómo se crean las estructuras, por qué se crean y cómo, qué es una clave primaria, qué es una clave foránea, etcétera, etcétera. Y luego que tengamos todos esos conceptos claros, ya hayamos hecho modelos conceptuales y lógicos, haremos la implementación física utilizando el sistema de gestor de base de datos. Nada, todo eso lo vamos a ver por acá y, y lo vamos a trabajar. Entonces, bueno, el tema de hoy se enfoca en la planificación y en la arquitectura de la base de datos. Ya vimos, la clase pasada, vimos que era una base de datos, vimos qué consiste el sistema gestor de base de datos, vimos quiénes son los actores de esa base de datos. Bueno, vamos a ver qué se necesita para planificar o para diseñar una base de datos. O sea, qué necesitamos, cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no? En este caso, devolvemos a lo que es los datos de información. No se supone que entonces en una empresa, cuando nosotros queramos que, la, que la empresa necesita trabajar con ciertos datos para ella, o sea, para la empresa, esos datos son muy importantes, ¿no? Y esos datos se refieren a los hechos brutos registrados en la base de datos. No puede ser ítem acerca de personas, lugares, eventos o conceptos. O sea, los datos se pueden referir a cualquier cosa que sea de importancia para una empresa y que necesite tener una persistencia, o sea, que necesite estar guardado y que necesiten ser consultados. Entonces, esa información o esos datos en bruto no le darían información real a la empresa, ¿no? Este, Sin embargo, si yo proceso esos datos, esa información que se combine, que se procese, que se transforme, pudiera dar paso a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, a través de unos datos yo puedo generar una gráfica eh, de ventas, por ejemplo. A través de un reporte me puede dar, por ejemplo, la ganancia que hubo en el mes pasado por la venta de ciertos productos. Entonces, todo eso me permite tomar decisiones, ¿no? Pero siempre y cuando esos datos que tengo físicamente ahí, de alguna manera los pueda eh, seleccionar, reordenar, combinar, resumir, como dice acá, ¿no? Y mostrar a través de una interfaz, obviamente, de un sistema, esa información un poco más ordenada, ¿no? De modo que sea de utilidad para la empresa. Obviamente también el sistema de manejador de base de datos sirve para proteger esos datos. Entonces, si tengo una cantidad de datos que son de importancia primordial, por ejemplo, las ventas que se generaron en el mes para una empresa son muy importantes. Este sistema de gestor de base de datos que yo elija debe proveer un sistema de seguridad lo suficientemente robusto para yo confiar en él y que permita en caso de fallo, restaurar esos datos, ¿no? Hacer un respaldo, todo eso. Entonces, todo eso que vimos en la teoría. Entonces, bueno, cuando yo quiero diseñar una base de datos, en este caso estoy hablando de los roles que vimos ahorita. Pudiera ser el diseñador de base de datos o, en su defecto, el administrador de base de datos, ¿no? Database Administrator. El proceso de diseño de una base de datos generalmente se divide en las siguientes etapas principales, que es lo primero que debería hacer es recopilar y analizar los requisitos, ¿no? O sea, cuando a mí, por ejemplo, una empresa me llama y me dice que quiere generar un sistema, por ejemplo, de ventas, entonces yo debería enfocarme en entender, ¿no? Y recopilar qué es la información que la empresa necesita registrar. Entonces, en esta fase se implica comprender el propósito de la base de datos y cómo se utilizará
Se recopila y analiza información detallada sobre los datos que se almacenarán, los usuarios que accederán a ellos y las operaciones que se realizarán, ¿no? O sea, esto me va a permitir a mí tener una visión global de qué es lo que se necesita registrar, ¿no? Entonces yo empezaría con recopilación y análisis de requisitos. Entonces, el propósito de esto es entender completamente las necesidades del negocio del usuario y qué datos se deben almacenar, quién los usará y cómo los usarán. Eso es importante, ¿no? El segundo paso sería el diseño conceptual. O sea, una vez que ya yo tengo claro qué es lo que se quiere, yo diseño de forma conceptual, vamos a ver un diagrama de esto, eh, eh, un diagrama que no está casado con ningún sistema de gestión de base de datos todavía, y el objetivo es representar de forma muy general las entidades que, los atributos y las relaciones que se quieren eh, generar para el modelo de la base de datos. Entonces, este diseño conceptual simplemente va a tener muy generalmente eh, la identificación de esas entidades, ¿no? Sus relaciones y algunos de los atributos, aunque esto después va a cambiar con el tiempo. Entonces, se me va a acabar el tiempo, apenas se cierren, nos conectamos y seguimos con esta parte. Ok, continuamos. Entonces, decíamos que en el diseño conceptual se va a crear un modelo de alto nivel, o sea, una visión muy general de lo que se recopiló en el análisis anterior, que es independiente totalmente del sistema de gestión de base de datos. O sea, todavía no hemos elegido qué sistema de gestión de base de datos nos sirve para el problema que se nos plantea. Y el objetivo es representar específicamente las entidades, ¿no? Este, la idea es esa, ¿no? La idea es no hacer una visión global que después vamos a discutir con esos usuarios y va a contener, o sea, entidades, atributos y sus relaciones. Cuando hablamos de entidades, se identifican como representaciones de personas, lugares, eventos, objetos, conceptos acerca de recopilar datos. Por ejemplo, si estuviéramos definiendo, por ejemplo, el sistema de qué sé yo, o queríamos modelar eh, la base de datos por ejemplo, en una universidad pudiéramos tener una entidad llamada estudiante, donde voy a recopilar esos datos del estudiante, del profesor, etcétera, y cliente, que podrían ser clientes que proveedores que nos surten, qué sé yo, borradores. En cuanto a los atributos, serían las características o propiedades para describir a esa entidad y que la organización considere importante. En el caso, por ejemplo, si definimos que hay una entidad llamada estudiante, ese estudiante pudiera tener como atributos el nombre, la cédula de identidad, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. O sea, aquí identificaríamos esas características que queremos que se almacenen en esa base de datos, ¿no? Correspondientes en este caso, a la entidad estudiante, ¿no? El profesor serían algunos datos similares y probablemente pudiera agregar para, para un profesor la asignatura, el código de la asignatura que está dictando en ese momento, ¿no? O la fecha de ingreso a la institución. Bueno, todo eso basado en el análisis que voy viendo, yo voy agregándole, voy creando esas entidades de forma muy general y asignándoles atributos, ¿no? Luego que tengo eso ya definido, puedo establecer también entre entidades relaciones, ¿no? Que se refiere a la asociación que pudiera haber entre eh, dos entidades, dos o más entidades. Entonces, bueno, hago ese diseño conceptual y obviamente este diseño conceptual puede tener modificaciones, ¿no? De repente yo hago, con lo que recopilé,
hago un diseño preliminar que después lo discuto con el usuario y de repente el usuario me dice, bueno, mira, te faltó agregar atributos. Me falta este atributo en la tabla, en la entidad estudiante. Entonces, se va ajustando eso y se va teniendo ya un modelo definitivo, ¿no? Luego de terminar ese diseño conceptual, vamos con el diseño lógico, ¿no? Que el diseño conceptual se traduce, ese diseño se traduce en un modelo de datos lógico específico utilizando ya un modelo, ¿no? Vamos a ver, nosotros vamos a trabajar el modelo relacional, que es el más común, ¿no? Se definen tablas, columnas, claves primarias y foráneas y se aplican técnicas de normalización para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Fíjense. Entonces, ese diseño conceptual, ¿no? Lo vamos a especificar ya utilizando un modelo específico. Si usamos el modelo relacional se basa en tablas, columnas, claves primarias y foráneas. Entonces, yo a ese nuevo modelo o este diseño lógico le voy a agregar todo eso basado en el modelo relacional. De todas maneras, todo eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que tenemos más adelante y lo vamos a entender. Luego vendría el diseño físico, ¿no? Esta es la etapa final del diseño donde se definen los detalles de implementación física en la base de datos en un sistema gestor de base de datos específico. Fíjense, ya una vez que el diseño lógico está listo, ahora sí elijo un sistema gestor de base de datos donde voy a físicamente crear la estructura que definí en el modelo 2, ¿no? Entonces, ¿qué incluye? Incluye las especificaciones de estructuras de almacenamiento, métodos de acceso, índice y consideraciones de rendimiento y seguridad. Ahora sí, todo esto dependiente del sistema de gestor de base de datos que se especifique, ¿no? Por último, vendría la implementación. La base de datos se construye físicamente utilizando el sistema gestor de base de datos elegido basándose en las especificaciones del diseño físico y se crean las tablas, las relaciones y las restricciones y se cargan datos iniciales, ¿no? Por lo general, cuando se tienen, eh, cuando se trabaja con datos, eh, hay algunas entidades que tienen datos fijos, ¿no? Eh, eh, que se cargan en la implementación. Ok. Por último, vendría la prueba de mantenimiento y operación. Una vez implementada la base de datos, se somete a pruebas rigurosas para asegurar su correcto funcionamiento, rendimiento y seguridad, y posteriormente entra en una fase de operación continua que requiere mantenimiento regular, copia de seguridad y actualización. Bueno, esto ya sería luego de la implementación, se hacen las pruebas y se ajusta lo que haya que ajustar antes de poner esa base de datos en producción. Una vez que ya está en producción, entonces se programa el mantenimiento regular, las copias de seguridad, la frecuencia, las actualizaciones, todo eso, ¿no? Pero básicamente, entonces yo voy a trabajar con esos tres diseños, ¿no? El modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, ¿no? Este diagrama te resume más o menos lo que se hace, ¿no? Dice que cuando yo hago el análisis, desarrollo el modelo conceptual, pero cuando yo desarrollo ese modelo conceptual y luego se lo muestro al usuario, de hecho, debe haber un feedback, ¿no? Entre lo que yo hice y lo que el usuario quiere, y es lo que vemos aquí, ¿no? Que esto se mantiene en un ciclo hasta que ya el desarrollo del modelo conceptual queda finalizado. Luego se desarrolla el modelo lógico y se elige, eh, eh, basado en ese modelo lógico, se crean las estructuras ya orientado hacia un sistema de base de datos específico, ¿no? Igual, eh, en el modelo lógico, yo puedo tener eh, algún tipo de modificación que eh, se va ajustando, ¿no? Luego se desarrolla el modelo físico
Y cuando estoy desarrollando el modelo físico también tengo alguna modificación, entonces fíjense que esto sigue en un ciclo, ¿no? Hasta que esto no quede realmente optimizado, no se pasa a la siguiente fase. A la siguiente fase. Luego, fíjese, se evalúa ese modelo físico, se afina el sistema y se implementa. O sea, hay una serie de pasos aquí en ese análisis que puede permitir que se modifique lo, lo, lo que ya se ha hecho para precisamente hacer ajustes y después tener ya el modelo final que se ajuste 100% a lo que el usuario requiere, ¿no? Esa es la idea. Aquí tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Fíjense que el modelo conceptual es algo muy general, ¿no? Tengo tres entidades aquí, profesor, curso y departamento, y esas entidades tienen algunos atributos, ¿no? Por ejemplo, el profesor tiene su ID, tiene el, el departamento, tiene nombre, tiene dirección, tiene teléfono. Entonces, estas son características que yo quiero registrar en la base de datos y las diseño en este modelo conceptual. Luego tengo cursos que tienen también algunos atributos y departamentos que tienen también algunos atributos, ¿no? Tengo un modelo conceptual que yo discuto con el usuario y también establezco las relaciones. Fíjense, aquí se establece una relación entre profesor y curso y se establece una relación entre profesor y departamento. Entonces, a través de este diagrama me da una visión general de qué es lo que el usuario o la organización necesita y luego que ya esto está eh, aprobado, digámoslo así, pasa a la fase de, de- del modelo lógico, ¿no? Que ahora sí utilizo un modelo como el modelo relacional y creo, fíjense, ya estos nombres que tengo aquí en círculo, ya tienen una organización un poco más formal, de hecho tienen algún tipo de dato, ¿no? Como se ve acá, y también se establece en relación, ¿no? Aquí está utilizando el modelo relacional y una vez que esto también ya está pulido, o sea, que ya se crearon las relaciones, se tienen definidas las claves primarias y foráneas, las relaciones entre cada una de las tablas, luego este modelo lógico se traduce en el modelo físico, o sea, ya se pasa ese modelo lógico a la estructura física que va a tener utilizando el gestor de base de datos elegido se convierte, pues o sea, se crea la estructura, esta estructura, el modelo lógico, se crea en el gestor de base de datos, ¿no? Esas serían las fases, ¿no? Que tengo para eso. Ahora, ¿qué herramientas me sirven para diseñar estas bases de datos? Bueno, tengo muchas herramientas, gratuitas inclusive, que puedo utilizar para eso, ¿no? En el caso nuestro, nosotros vamos a utilizar como yo voy a utilizar MySQL porque es bien fácil de descargar y tener una interfaz para trabajar con base de datos, ¿no? Hay un paquete que se llama MySQL Workbench y que ofrece, como dice acá, una potente interfaz visual para el diseño de modelos, entidad, relaciones, así como para desarrollar SQL y la administración de servidores. Entonces, bueno, vamos a utilizar nosotros MySQL Workbench para trabajar con estos diseños, ¿no? Pero también hay otros, fíjense, hay database schema, que trabaja con base de datos relacionales y no SQL, o sea, de uno más genérico, ¿no? Que puede trabajar con cualquier base de datos relacional y no SQL. Y está el Draw.io, que también es una herramienta en línea de diseño de modelos, ¿no?
lógicos y identidad-relación. Y como vimos ahorita, tenemos también, si ya elegimos un sistema gestor de base de datos, tenemos herramientas como PHP-MyAdmin y PGAdmin que tienen también sus herramientas de diseño. Cuando vimos PHP-MyAdmin, vimos que cuando yo mostraba alguna tabla, esa tabla tenía un botoncito arriba que mostraba el esquema, ¿no? Cuando yo le daba esquema, me mostraba básicamente una representación de lo que vimos en el modelo lógico que está acá, ¿no? Pues, se veía algo parecido a esto, ¿no? Entonces, PHP-MyAdmin también pudiera ser una herramienta que me sirva para modelar, ¿no? Estas cosas. O sea, bueno, tenemos varias herramientas gratuitas que podemos utilizar y con eso creamos entonces esas fases de diseño, ¿no? Previo a la migración. También lo importante de esto es que, por ejemplo, si yo utilizo MySQL Workbench para crear el diseño lógico de la base de datos, yo luego puedo eh, migrar eso a MySQL, ese diseño, puedo crear directamente la estructura para crearlo físicamente en MySQL. Entonces, estas herramientas me sirven para también generar código SQL o consultas SQL utilizando el lenguaje de manipulación de datos y el DLL, ¿no? El de definición de datos, para crear tanto la base de datos como la estructura de datos que haya modelado o que haya creado en el diseño lógico. Entonces, tengo esa ventaja, ¿no? Que no necesito crear manualmente la estructura en MySQL una vez que ya lo diseñé acá. Entonces, bueno, vamos a hacer esa pruebita también cuando estemos en ese punto. Vamos a crear el diseño lógico y una vez que tengamos ese diseño lógico, vamos a ver que lo vamos a poder migrar físicamente a MySQL, utilizando las herramientas que MySQL Workbench me generan. O sea, es una ventaja tener esto porque me ahorra un poco el trabajo. Pero fíjense, estos son solamente tres, hay muchos más. Y como el DBase Scheme, que permite trabajar, no se casa, por ejemplo, con MySQL Workbench, que es solamente para MySQL, se casa con cualquier base de datos relacional y no SQL, ¿no? Entonces puedo también utilizar algún paquete genérico que me sirva para modelar no solamente un tipo de base de sistema gestor de base de datos, sino cualquiera de ellos. Entonces, de repente me interesaría utilizar si en mi trabajo yo tengo que lidiar con varios manejadores de base de datos, no solamente con uno, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Que se puede conseguir por ahí en internet. Fíjense, otra herramienta que se utiliza mucho cuando estamos en la fase de diseño, ¿no? Es el diccionario de datos. Fíjense. El uso del diccionario de datos en el diseño de base de datos consiste en crear un repositorio centralizado de metadatos para documentar y estandarizar la estructura completa de la base de datos, ¿no? Una vez que yo creé mis esquemas, yo de alguna manera, como el esquema como tal no me da mucha información, yo puedo ampliarla utilizando diccionarios de datos, ¿no? Su función principal es servir como una fuente única de verdad que asegura consistencia, claridad y precisión durante todo el proceso de diseño e implementación, ¿no? ¿Qué se registra aquí en este diccionario de datos? Nombres y alias, ¿no? Nombres técnicos que se le ponen a la base de datos y nombres comunes. Fíjate, descripción clara del significado y propósito del dato, que no me lo da ni el diseño conceptual ni el diseño lógico. Detalles técnicos como el tipo de dato, sí me lo da el lógico, pero de repente el diccionario de datos le puedo agregar algún tipo de información adicional, reglas y restricciones, ¿no? Los requisitos de integridad, las claves primarias, foráneas, valores no nulos, rangos permitidos. Esto sí me lo da hasta cierto punto el diseño lógico, pero aquí lo tengo como que más específico, ¿no? El origen y su uso, dónde se captura el dato y cómo interactúa con otras partes del sistema, inclusive también me puede mostrar relaciones entre ellas, ¿no? Fíjese, estoy hablando de un diccionario de datos que el administrador de base de datos pudiera hacer de forma manual, ¿no?
Pero vamos a ver que los sistemas gestores de base de datos también incorporan su propio diccionario de datos. O sea que cuando yo estoy creando físicamente la base de datos en el sistema gestor de base de datos, me preocupo por registrar, por ejemplo, descripciones de los campos o de los datos que estoy estableciendo en mi base de datos. El sistema gestor de base de datos es capaz de generarme un diccionario de datos, ¿no?, con esa información. Entonces, lo podemos hacer de forma manual, pero vamos a ver un ejemplo de eso. Pero también el sistema gestor de base de datos tiene la forma de generar ese diccionario de datos. Otra de las características que me permite el diccionario de datos es conocer, por ejemplo, en la descripción, a qué se refiere el campo, ¿no? Esto es importante y es mucho para la documentación porque si yo estoy nuevo, o sea, por ejemplo, si yo soy un programador y me incorporo a un equipo de trabajo, yo necesito conocer la estructura de datos para poder, de alguna manera, mostrar, ¿no?, o programar esas vistas para esa base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera la descripción, como se ve acá, de repente esto de CURP no me dice nada, ¿no? No me dice nada a qué se refiere, solamente me dice que tiene un tamaño de 18 y que es de tipo carácter. Pero si yo leo la descripción, me dice clave única de registro de población. Ah, ok, esto ya pudiera tener un poco más de sentido, ¿no? Entonces ya vemos la, la importancia que tienen los diccionarios de datos. Describen de forma específica cada uno de los campos que puede tener o de los atributos que puede tener las entidades y eso, oye, me da una mejor información sobre qué dato, eh, para qué voy a utilizar ese dato, qué voy a registrar en él, ¿no? Aparte de la longitud que tiene y el tipo de datos que se va a registrar. Fíjense que en la parte de arriba, el diccionario de datos, o en este diccionario de datos, tiene el nombre del archivo, la fecha en que se creó y cuál es su objetivo, ¿no? Eso también es importante. O sea, la entidad o de plantilla sirve para la plantilla del personal de la institución. Ah, ok. Yo sé que entonces esto que de repente en la estructura de base de datos no me dice nada de plantilla, ya la descripción sí me da más luces, no me dice plantilla de personal del instituto, porque plantilla solo es como algo muy genérico, ¿no? Entonces esto me da una descripción más detallada. Fíjense que en la parte de abajo también tenemos las relaciones que pudiera tener con otras entidades, ¿eh? Entonces aquí me dice que con otras entidades y con otros campos, ¿no? Me dice que el campo, en este caso CURP, se relaciona con la base de datos de nómina. Y en ese caso, base de datos de nómina pudiera tener un campo parecido o con el mismo nombre que tiene esto, ¿no? O sea, esa parte de relaciones la vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente el diccionario de datos, fíjate, me muestra las relaciones que puede tener esta entidad con otras entidades y a través de qué campo se establece esa relación. También me indica, fíjense, cuáles son los campos clave que puede tener esta entidad, ¿no? Eh, este CURP pudiera ser la clave eh, primaria y C pattern y C materno pudieran ser claves foráneas, ¿no? Esto de clave primaria y foránea lo vamos a entender cuando estamos viendo el modelo relacional, pero básicamente cuando hablamos de claves primarias, para adelantarles algo, ¿no?, de primarias y claves foráneas, estamos hablando de claves o campos o atributos que me van a servir para poder relacionar todos estos o toda esta entidad con otras entidades. Entonces, bueno, fíjense que vemos aquí que el diccionario de datos sirve de mucho, ¿no? Da, da mucha información eh, que los diagramas como estos, como el conceptual y el lógico, no me da. Aunque esto me da, por ejemplo, algún tipo de información, no me da tanta información como me la puede dar el diccionario de datos. Entonces, es importante que en la documentación
se trabaje con el diccionario de datos. Luego, entonces, fíjense que los sistemas gestores de base de datos, ¿no? Manejan una arquitectura que se llama arquitectura en tres niveles. Esa arquitectura en tres niveles para las bases de datos busca separar los programas de aplicación de las bases de datos físicas, permitiendo la independencia de los datos, ¿no? Esto se hace a través de lo que vimos, ¿no? Que el sistema de gestor de base de datos se subdivide en muchos módulos y de alguna manera se oculta mucho de la funcionalidad de esos sistemas gestores de base de datos. Entonces, existen muchas razones por las que es deseable que se separen eh, estas capas, ¿no? O que se divida en niveles, ¿no? Por ejemplo, diferentes usuarios necesitan distintas vistas de los mismos datos. O sea, yo puedo tener una base de datos global que pueda, ¿no? O que pueda ser accedida a través de varios aplicaciones diferentes, ¿no? Y cada una, entonces, puede tener, como dice acá, distintas vistas de los mismos datos, ¿no? La forma en que un usuario particular necesita ver los datos puede cambiar con el tiempo, ¿no? Obviamente, si se incorpora, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Un nuevo sistema y un usuario en particular antes veía, por ejemplo, eh, qué sé yo, generaba un reporte de ventas, puede ser que ese usuario luego lo suban al departamento de cobranza y ya no necesita ver los datos de, 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 fa- de venta, sino necesita ver ahora los datos de compras, ¿no? Entonces, eh, aunque se esté trabajando con la misma base de datos, los usuarios particulares pudieran necesitar cambiar las vistas, ¿no? Y eso no tiene por qué afectar a las bases de datos, ¿no? Los usuarios no deben tener que lidiar con la complejidad de las estructuras de almacenamiento de la base de datos, que era lo que les decía, ¿no? Como cuando yo creo una base de datos usando un sistema gestor, realmente yo no sé específicamente dónde se guarda. Y no me preocupo por eso, sino que cuando yo abro el sistema gestor de base de datos, ya una vez que yo la creé, ya yo veo que mi base de datos está ahí. Ahora, ¿dónde se guardó físicamente? No sé. De eso se encarga el sistema gestor de base de datos. Pero no me preocupo para ella. Yo sé que está ahí y que puedo, en todo caso, eh, respaldarla, ¿no? Guardarla en un sitio específico, hacerle varias operaciones, ¿no? El administrador de base de datos desea capaz entonces efectuar cambios al modelo conceptual de la base de datos sin afectar a todos los usuarios, ¿no? Eh, esto es más de lo mismo, ¿no? También tanto si se cambia el modelo conceptual como el modelo lógico y las estructuras de datos, eso no debería afectar a los usuarios porque el administrador de base de datos entonces generaría una nueva vista eh, que no afecte eh, a los sistemas o las aplicaciones que, con las que interactúa el usuario, ¿no? Entonces, esa separación, ¿no? que, que- que se, que se dice sobre los sistemas de gestor de base de datos, sobre las capas que tienen o los niveles que tiene ese sistema de gestor de base de datos, hace que las modificaciones que el administrador de base de datos haga sobre los modelos conceptuales y lógicos no afecten a los usuarios. Los cambios en los aspectos físicos del almacenamiento, como los cambios en los dispositivos de almacenamiento, no debe afectar la estructura de la base de datos, ¿no? Esto también, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, pónganse que el servidor donde yo tengo mi base de datos se está llenando, ¿no? O sea, el disco duro que tiene la base de datos se está llenando y necesita ampliarse, fíjense. Entonces, el administrador de base de datos se da cuenta de que me estoy quedando sin espacio de almacenamiento e incorpora a ese equipo algún disco duro adicional. Él hará algún tipo de arreglo con ese nuevo disco de modo tal que amplíe los datos, este,
o el almacenamiento que requiere la base de datos, y eso no tiene por qué afectar el hecho de que yo incorpore un nuevo disco y amplíe el almacenamiento físico en la base de datos, no tiene por qué afectar las otras capas, ¿no? Las capas del modelo lógico, del modelo conceptual. Entonces, el sistema de gestor de base de datos, bueno, se encarga de todo eso, ¿no? Eh, y entonces, esos tres niveles, ¿no? A lo que se refiere esta arquitectura de tres niveles, ocultan entonces los detalles complejos de implementación de almacenamiento de datos, dando solo las funcionalidades esenciales a los diferentes tipos de usuarios o aplicaciones. Eh, lo que decimos ahorita, ¿no? Si, por ejemplo, el usuario utiliza el sistema, tiene una vista o tiene un formulario que carga cierta información y el administrador de base de datos, por su lado, cambia la estructura y amplía, por ejemplo, el campo de nombre que antes, por ejemplo, tenía 30 caracteres, lo amplía a 50, el usuario que maneja ese formulario no se ve afectado por las modificaciones que haga el administrador de base de datos de eso, ¿no? Entonces, a eso es que se refieren, que como se separan en tres niveles los datos, entonces no tiene por qué afectar las modificaciones que yo haga a los niveles superiores, medios o inferiores, ¿no? Por ejemplo, el nivel externo o de vista, ese nivel es más cercano a los usuarios finales, los programas de aplicación, y su función es proporcionar una vista personalizada y simplificada de la base de datos para cada grupo de usuarios o aplicaciones específicas, ocultando el resto de la base de datos y su complejidad, ¿no? ¿Qué características tiene? Los usuarios interactúan solo con una vista definida a su esquema y desconocen la estructura completa de la base de datos, ¿no? Si se realiza un cambio en otro nivel, solo se ajusta la correspondencia con este nivel y la vista de usuario permanece intacta, ¿no? La independencia lógica de datos. O sea, por ejemplo, en el nivel externo, son las vistas o las interfaces gráficas que se le muestran a los usuarios y el usuario no sabe cuál es la estructura física de esa base de datos. Él simplemente interactúa con ese formulario o con ese sistema y está limitado, como dice acá, a lo que la aplicación le muestra, ¿no? Por ejemplo, en un sistema que tenga niveles de usuario, bueno, de repente un usuario básico puede solamente imprimir y consultar, y un usuario supervisor puede modificar ciertos datos, pero también utilizando ciertas vistas. Y un usuario administrador, entonces puede hacer todo, ¿no? Puede hasta eliminar datos. Entonces, en esta fase, el nivel externo, solamente son vistas que se le dan al usuario sobre la base de datos. Y los usuarios no conocen de las estructuras que tiene la base de datos, ni siquiera conocen este, la cantidad de entidades ni campos que tienen cada una de esas entidades. Un nivel conceptual o lógico, este nivel define la estructura lógica global de toda la base de datos. Su función es que describe qué datos se almacenan en la base de datos y cómo se relacionan entre sí, independientemente de cómo se almacenan físicamente, ¿no? Utiliza un modelo de datos lógico como un modelo relacional y define tablas, relaciones, restricciones integradas, claves primaria y foránea, y es una representación completa de la información que la organización requiere. Ocultan detalles de nivel físico por lo que los desarrolladores y usuarios no necesitan saber cómo se implementa físicamente las tablas, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Ya este nivel es un poco más específico y los desarrolladores, por ejemplo, tendrían como un conocimiento un poco más detallado sobre eh, eh, cómo se compone la estructura de la base de datos, pero también se le ocultan ciertos datos, ¿no? Como dónde se almacena físicamente esa base de datos y qué características físicas tiene esa base de datos. Inclusive, por ejemplo, un desarrollador solamente pudiera tener acceso a eh, a ciertas entidades, ¿no? No a todas, todo dependiendo del desarrollo que él quiera o que esté encargado de realizar. Entonces, bueno,
desarrollador vería un poco más, pero no ve tampoco todo el panorama, ¿no? No ve toda la estructura ni cómo físicamente esos datos están guardados. Y el tercer nivel interno físico, que es el nivel más bajo de abstracción, donde los datos se almacenan físicamente. Su función describe cómo se almacenan realmente los datos en medios de almacenamiento y detalla la asignación de espacio de almacenamiento, ¿no? Los métodos de acceso, la compresión, cifrado, etcétera, etcétera. El objetivo clave de esta arquitectura de tres niveles es que los cambios en un nivel no requieran modificar los niveles superiores, lo que facilita el mantenimiento, la seguridad y la evolución de los sistemas de base de datos. Dice que aquí se vería más o menos muy general, que yo puedo tener, dice aquí, una base de datos, ¿no? Y esa base de datos se puede conectar a través de vistas con muchos sistemas, ¿no? Fíjese, este sistema, por ejemplo, maneja vistas externas en lenguaje de C++, este, lo, maneja vistas en Java y este es en COBOL, ¿no? Entonces pueden ser sistemas, tanto nuevos como viejos, que interactúan con la misma base de datos, pero que obtienen datos diferentes, ¿no? Entonces, el sistema de gestor de base de datos se encarga de gestionar todo eso, inclusive en la parte del nivel físico. Fíjense que entonces también el sistema gestor de base de datos se puede comunicar con el sistema operativo para guardar, ¿no? Físicamente esos registros, ¿no? Entonces, esto más o menos representa las fases que el usuario o el sistema gestor de base de datos maneja y que permite ocultar a los diferentes usuarios eh, que componen un sistema, ¿no? Ya por último, en esta parte del panorama del modelo de datos, ya hemos visto más o menos algo de esto. Este modelo de datos es una colección de herramientas que usualmente incluye un tipo de diagrama y vocabulario especial para describir la estructura de la base de datos. Fíjense, todos estos modelos tienen una forma específica de estructurar la base de datos y proporcionan una descripción de la estructura de la base, incluidos los datos, las relaciones entre los datos, restricciones sobre datos y la semántica, ¿no? Entonces, fíjate, existen varios modelos que se pueden utilizar para el diseño de una base de datos. Y el modelo a elegir va a depender mucho de los datos, o de la primera fase que yo haga, de la fase del análisis de esos datos, que yo pueda determinar qué modelo se ajusta mejor a los datos que yo quiero guardar, ¿no? En el caso, por ejemplo, el modelo de entidad relación, que sirve para, más que todo para el modelado de, del- de los diseños conceptuales que vimos ahorita, eh, sirve solamente para especificar lo que se representará en la base de datos. Esto no es básicamente un modelo eh, que yo pueda utilizar como base para un sistema de gestión de base de datos, sino que es un modelo que sirve para crear modelos conceptuales, ¿no? Incorpora algunos significados, una representación explícita, atributos, relaciones, objetos, etcétera, etcétera. Y el modelo relacional, que es el que nosotros vamos a trabajar y lo vamos a ver más en detalle, este modelo se basa en registros, ¿no? Y se usa para describir niveles externos lógicos. Se usa para describir el nivel lógico de la base de datos, ¿no? Y una vez que yo defino ese nivel lógico, este modelo relacional me sirve para implementar ese diseño en una base de datos. También está el modelo orientado a objetos, que está basado en clases, ¿no? Y que permite, de alguna manera, crear algún tipo de diseño más complejo, ¿no? Que incluye objetos como multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? También está el modelo objeto relacional, que es una combinación entre el modelo relacional y el orientado a objetos. En este caso está PostgreSQL
como manejador, que incorpora entonces o se aprovecha de ambos modelos y crea una versión más robusta del sistema de gestión de base de datos, PostgreSQL, Oracle o DB. Y por último está el modelo de datos semiestructurado, que ya este sí trabaja con datos más complejos, incluye formatos como JSON y XML y se utiliza más que todo para modelos de base de datos no SQL. Entonces, fíjese, todo este panorama de modelo de datos, nosotros vamos a trabajar con modelos de datos relacional, sirven para, de alguna manera, estructurar cómo quiero yo que se muestren esos datos. Entonces, bueno, vamos a darlo hasta aquí porque ya se me está acabando el tiempo y ya la semana que viene vamos a trabajar con algunos modelos de datos.